significa útero y habla de la relación que hay entre el niño que está en el vientre de la madre con la madre. La esencia de la fidelidad se describe entendiendo cómo el vientre de la madre cuida al niño en su vientre. Es un ejemplo que la Biblia nos da de fidelidad. Diciendo esto, les digo, feliz día de la mamá. Pero quiero que contemplemos el Evangelio a partir de 3 imágenes sencillas que va a ponerse el primer imagen, por favor. Vamos a tener 3 círculos para explicar. Estuve hablando de esto en la clase bíblica y el primer círculo representa a Dios y su fidelidad. El segundo círculo representa al mundo quebrado, inclusive al quebranto del corazón. Es básicamente una fidelidad que ha sido traicionada, o bien una fidelidad a cosas que no debiéramos ser fieles y que lo único que produce es quebranto, una fidelidad mal entendida. El tercer círculo representa a Cristo y la fidelidad de Dios revelada en Cristo para restaurarnos a la fidelidad original. Y entendamos esto, no se trata solo de un dibujo, no se trata solo de una técnica para memorizar ideas, se trata de una forma sencilla de contar una historia, la más grande de todas, la historia de Dios, cómo Dios rescata al ser humano que traicionó la fidelidad original. La historia de Cristo, quien es en esencia la fidelidad de Dios hecha carne y que se reveló plenamente cuando resucitó de entre los muertos. Muchas veces cuando hablamos del Evangelio, que nos centramos en que el hombre pecó, o que el hombre está perdido, o que el hombre necesita salvación. Todo eso es verdad. Pero la Biblia no comienza con el pecado. La Biblia comienza con Dios. Antes de hablar de nuestra infidelidad, de nuestra falta de lealtad, tenemos que hablar de la fidelidad de Dios, de cuán leal es Dios. Antes de hablar de nuestra caída, tenemos que hablar de que Dios es Dios fiel. Antes de hablar de nuestro quebranto, tenemos que hablar de Dios quien creó al hombre para vivir en relación con Él. Por eso vamos a caminar en estas 3 grandes verdades. ¿Cuál es? Primero, que Dios es Dios fiel y creó al ser humano para vivir en relación con Él, en una relación de fidelidad. Segundo, el ser humano traicionó esa fidelidad y cayó en el quebranto. Tercero, que Cristo es la fidelidad de Dios encarnada y que Cristo reveló esa fidelidad. Él derramó su sangre para inaugurar un nuevo pacto. Fue resucitado por Dios, vive como nuestro sumo sacerdote y derrama el Espíritu Santo sobre su pueblo. Y por supuesto tenemos que contestar algunas preguntas respecto a estos 3 círculos. ¿Dónde estás hoy tú? ¿Sigues en el mundo quebrantado y vas a seguir en él o quieres volver a Dios por medio de Cristo? Entonces, el primer círculo, siguiente imagen por favor, se llama Dios y su fidelidad. Si ven el dibujo, podríamos imaginarnos esto como un círculo y dentro podemos escribir inclusive que Dios es fiel. Y aquí es esencial entender algo. Si Dios no fuera fiel, no sería Dios.
Todo comienza allí. No comenzamos con el ser humano, no comenzamos con nuestras obras, no comenzamos con nuestros méritos, no comenzamos ni siquiera con nuestras decisiones, comenzamos con Dios. Dios es Dios fiel. La fidelidad de Dios no es algo externo a Dios. Dios no aprendió a ser fiel. Dios no se volvió fiel. Dios no necesita esforzarse para ser fiel. Dios es Dios fiel porque Él es íntegro, Él es veraz, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es amoroso. En Él no hay mentira, en Él no hay traición, en Él no hay cambio, en Él no hay maldad. Él es fiel a la relación. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Este versículo es de los más bellos del Antiguo Testamento. Es uno de mis preferidos. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Insisto, Dios es Dios fiel. Él guarda sus promesas, las cumple. Él actúa en misericordia. Él no abandona su palabra. Cuando dice algo, hace conforme a lo dicho. Él no traiciona la relación. Él no se cansa de ser quien es Él, Dios fiel. Fíjate, ahora vamos a Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, 32, verso 4. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo, Él es recto. Dios es la roca, su obra es perfecta. Sus caminos son rectitud, son íntegros. En Él no hay cosas chuecas. En Él no hay iniquidad. Él es justo, Él es fiel, Él es íntegro, Él es recto. Esto significa que Dios siempre actúa conforme a quién es Él. Dios no es caprichoso. Dios no es falso. Dios no se relaciona con nosotros desde la mentira o desde la traición. Dios se relaciona con nosotros desde su fidelidad. Y desde esa fidelidad creó al ser humano. Fíjense lo que dice en Génesis. Y dijo Dios, Génesis capítulo 1, versos 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, sobrellenad la tierra y sojuzgadla, y señoréate en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios creó al hombre, a la mujer, a su imagen, y al crearlo los bendijo, les habló, les dijo, les dio un llamado, una vocación, les dio un mandamiento, les dio un lugar en la creación, les dio sobre todo una relación. Adán no fue, al principio fue creado solo, pero faltaba alguien. Y cuando creó a Eva, se completó el hombre. Entonces Adán y Eva no fueron creados para vivir aislados, no fueron creados para decidir por sí mismos qué es la vida, qué es el bien y qué es el mal. Fueron creados para vivir delante de Dios, escuchando su voz, confiando en su palabra, caminando en la relación con Dios. Fíjense, la fidelidad
se manifiesta en relación. La fidelidad no es solamente una cosa del corazón. Se te nota que eres fiel en la medida que tú te relacionas con otro en fidelidad. La fidelidad vive en la relación. El amor vive en la relación. Yo no puedo decirle a mi esposa, te amo, y que no se manifieste ese amor en la relación, en actos concretos. Tú dices que la amas y te portas de esta manera. El amor vive en la relación. La integridad igual es en la relación. Por eso ser íntegros, ser fieles, no significa simplemente cumplir reglas externas. Ser íntegros significa vivir correctamente dentro de la relación con Dios. Ser fieles era permanecer en esa relación, disfrutar esa relación mutua con Dios. Amar es responder a Dios desde esa relación. El ser humano fue creado para vivir sostenido por la fidelidad de Dios, participar de esa fidelidad de Dios y reflejar a otros esa fidelidad. Antes de que el ser humano siquiera pudiera pensar en la fidelidad o responder fielmente, Dios ya era fiel. Antes que Adán y Eva desobedecieran, Dios ya era fiel. Antes de que cualquier mandamiento existiera, la fidelidad de Dios ya existía. La relación comienza con Dios, no en el ser humano. Esto es fundamental para entender el Evangelio. El Evangelio no comienza con un Dios distante, esperando que el ser humano encuentre el camino. El Evangelio comienza con un Dios fiel que se acerca, que habla, que bendice, que llama, que establece una relación y que sostiene la relación. Bueno, el primer círculo o esta primera imagen nos enseña esto. Dios es fiel y desde su fidelidad creó al ser humano para vivir en relación con Él. Pero la historia, lamentablemente, como todos sabemos, no se detuvo allí. Siguiente imagen. La fidelidad fue traicionada. Y cuando digo que la fidelidad fue traicionada, voy a decir que establecimos una nueva relación, no con la verdad, sino con la mentira. Entonces esta imagen es la fidelidad traicionada. Y cuando la fidelidad fue traicionada, quebró el mundo. Y vivimos en un mundo roto. Si vemos el dibujo, podemos darnos cuenta de que la esencia de la fidelidad traicionada es el quebranto. ¿Por qué? Porque la fidelidad al pecado produce quebranto. Una fidelidad mal entendida, una fidelidad distorsionada, una fidelidad en la cual no se considera a Dios, sino que se consideran sus propios deseos, sus propios anhelos, y no tomamos en cuenta a Dios. Pero el ser humano fue creado para vivir en relación con el Dios fiel. Pero Adán y Eva no permanecieron en esa relación. No se trata solo de desobedecer una regla. Se trata de traicionar, de no ser leal, de ser fiel a otro en lugar de aquel que me creó. La Escritura habla de cómo la serpiente, la astucia de la serpiente engaña a la mujer y el hombre escuchando no dice nada. Entonces la mujer toma del fruto y come. Pero no es el acto en sí mismo el relevante, sino que su fidelidad se fue hacia otro. La serpiente introdujo otra voz, otra palabra, otra promesa, otra confianza,
otra fidelidad. Dios había hablado, pero el ser humano escuchó otra voz. Dios había dado vida, pero el ser humano oyó otra promesa. Dios había establecido la relación, pero el ser humano entregó su confianza a otro. Por eso el pecado no solamente es infracción, es traición. Al romper con la fidelidad de Dios, al romper con Dios y su fidelidad, el ser humano no quedó neutral, no dejó simplemente dejó de ser fiel a Dios. No, él cambió su fidelidad. Dejó la fidelidad al Dios vivo y entregó su fidelidad a la mentira, al pecado y al enemigo. Es como cuando el amor de una pareja, el cónyuge, traiciona a su pareja. El amor es traicionado por la entrada de un tercero. No solo se rompe la relación original, se introduce otra lealtad, se introduce otra confianza, se oye otra voz, se comienza a gobernar el corazón por otro. Así ocurrió en la humanidad. Dios creó al ser humano para vivir en fidelidad mutua con Él. Pero el ser humano entregó su confianza, su deseo y su obediencia al pecado. Y esa nueva fidelidad produjo quebranto. El pecado prometió libertad, pero produjo esclavitud. Prometió vida, pero produjo muerte. Prometió sabiduría, pero produjo confusión. Prometió autonomía, pero produjo separación de Dios. Por eso, después de pecar, Adán y Eva se escondieron. Fíjense en las consecuencias: miedo, vergüenza, escondite, ruptura. El ser humano fue creado para vivir en una relación de fidelidad con Dios, en la presencia de Dios, pero ahora se esconde de la presencia de Dios. Fue creado para vivir confiado en la ternura de Dios, pero ahora tiene miedo a Dios. Fue creado para vivir en una relación de amistad con Dios, pero ahora se cubre, se oculta y huye de Dios. Ese es el quebranto. Y ese quebranto no quedó limitado a Adán y a Eva. También está en nuestra historia. Pablo lo dice así, en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Y Romanos 3:22, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos participado de ese quebranto. Todos hemos entregado nuestra confianza a algo que no es Dios. Todos hemos buscado la vida lejos de Dios. Algunas buscan vida en el dinero, en lograr los éxitos económicos, otros en el placer, en el deseo que tiene su corazón, otros en el poder, otros en el control, otros en la aprobación de los demás, otros en la buena imagen personal que puedo tener, otro en el éxito que pueda lograr en mi carrera, otros inclusive en una religión vacía, otros en sus logros, otros en su felicidad personal. Yo vine aquí para ser feliz. Otros en una relación humana, otros en que no se sepa lo que hice, otros en ocultar su vergüenza, otros en aparentar que todo está bien, otros en el resentimiento y en la amargura. Yo no lo voy a perdonar porque él no se lo merece. Y todo en un corazón quebrado porque se mantienen fieles ¿a qué? A aquello que no es Dios. Ninguna de esas cosas puede restaurar esto que ha sucedido, que estamos quebrados por dentro.
El quebranto no se sana con la fidelidad torcida. No se sana con fidelidad a las drogas, con fidelidad a las sustancias, no se sana con ser fiel al éxito, no se sana el quebranto interno. Solo puede ser sanado cuando Dios restaura la relación. Y esta historia no solo ocurrió con Adán y Eva, esta historia también ocurre con Israel. Dios saca a Israel de Egipto, los libera con mano poderosa, los lleva al desierto, les enseña sus leyes. Israel dice, tú serás nuestro Dios. Dios quería entregar a Israel su palabra para que Israel entregara su palabra a las naciones. Pero Israel hizo lo mismo que Adán, traicionó a Dios. Y no fueron fieles a la relación que Dios había establecido con ellos. Por eso Jeremías dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de una ciudad y dos de una familia y os introduciré a Sión. Dios habla como esposo traicionado. ¿Tú has sentido la traición de tu cónyuge? Bueno, Dios habla de esa manera. Israel es llamado hijo rebelde. La relación fue quebrada. Dice Oseas capítulo 4, verso 1, dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová pelea en contra de los moradores de la tierra, porque no hay fidelidad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, roban, cometen adulterio, prevalecen y sangre se tocan con sangre, se asesinan unos a otros. Israel debía vivir en fidelidad delante de Dios, pero terminó expuesto al mismo quebranto de los pueblos. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel. Esta es una de las verdades más gloriosas de las Escrituras. La infidelidad del ser humano no cancela la fidelidad de Dios. Pablo lo dice de manera breve y poderosa en 2 de Timoteo 2:3. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No se puede negar a sí mismo. Dios permanece fiel porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, al mirar lo que hemos estado viendo, tenemos que hacernos la pregunta: ¿dónde vemos el quebranto en nuestras vidas? Quizás lo vemos en la culpa, en el temor, en el orgullo. Quizás lo vemos en la mentira, quizás en la esclavitud, a deseos que prometieron libertad. Es tan común, no importando la familia en que se encuentre, aquí o en cualquier país, la esclavitud a la droga y a las sustancias de ese tipo prometen libertad, pero terminan gobernando y subyugando. Quizás tú quieres controlar todo en la vida, pero terminas siendo amargado, resentido. O quizás te han herido y tus relaciones no están. Quizás es la vergüenza que escondes. Quizás es tu vida religiosa, que por fuera es correcta, pero por dentro está lejos de Dios y tú lo sabes. La pregunta no es si el quebranto existe, porque el quebranto existe. La pregunta es si lo reconoces. Pero escucha con atención lo que pasa acá. Dios no nos dejó en el quebranto. Dios siguió siendo fiel y su fidelidad se reveló plenamente en Cristo. Siguiente imagen, por favor. Esta tercera imagen se llama Cristo, la fidelidad de Dios revelada. Cristo, entonces, Dios no dejó al ser humano en el quebranto. Aunque el ser humano fue infiel, Dios sigue siendo fiel.
Aunque el ser humano traicionó la relación, Dios no lo abandonó. Aunque el pecado esclavizó al ser humano, Dios permaneció fiel para restaurar la relación. La historia no termina con nuestra infidelidad. La fidelidad de Dios, hecha carne, hecha humana en la persona de Cristo, se vino a buscarnos. Esa fidelidad se reveló en Cristo. Imagínense, Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no prevalecieron. Y luego dice en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo es la fidelidad de Dios acercándose a nosotros en carne humana. ¿Qué hizo Cristo acá en la tierra? Lo que la misericordia, fidelidad y rectitud podía hacer. Sanó, resucitó muertos, sanó ciegos, limpió leprosos, dio palabras de consuelo, dio palabras de ánimo, corrigió lo que estaba mal, anduvo haciendo bienes. La fidelidad de Dios en Cristo se mostró en actos concretos de restauración, de sanidad. La fidelidad de Dios se mostró en actos concretos, porque la fidelidad es una cuestión relacional. A mis hijos, cuando les leía la Biblia, cuando pequeño, llegué al momento de la cruz y me preguntaron: si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Y es una pregunta. Si era tan bueno, ¿por qué lo mataron? Porque la fidelidad del corazón no es hacia Dios. La fidelidad de nuestro corazón es una fidelidad al pecado. Y la fidelidad de mi corazón hacia el pecado no soportó la vida íntegra de Cristo. La fidelidad de aquellos hombres era el poder, la fidelidad era el placer, la fidelidad de aquellos hombres era contraria a la de Dios. Y esa fidelidad fracturada, mal entendida, lo que hizo, tomó a Jesús y lo clavó en la cruz. En la cruz, siguiente imagen. No, está bien esa imagen, nos vamos a quedar con esa imagen. En la cruz tú puedes ver dos hechos. Cuán grande es la fidelidad de nuestro Dios. Tan grande es la fidelidad de nuestro Dios que fue clavada en la cruz. Pero también puedes ver cuán grande es nuestra fidelidad al pecado, a la maldad, a la traición, a la mentira. Cuán grande es nuestra fidelidad a la mentira, a la búsqueda de felicidad, a reemplazar a Dios con cualquier otra cosa que no sea Dios. Cuán grande es esa fidelidad corrompida que hay en nuestro corazón. Se muestra en la cruz, porque esa fidelidad corrompida de nuestro corazón clavó a Jesús en la cruz. Pero no se quedó ahí. La fidelidad de Dios resucitó. Triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Si tú quieres cambiar tu mundo quebrado, caído,
Tienes que arrepentirte de las fidelidades que tú tienes, diferentes a la fidelidad de Dios. Si tú quieres que tu mundo sea transformado, tienes que arrepentirte y creer que Dios envió a Cristo para establecer y restablecer la fidelidad que con Él se ha de tener. Pero no depende de ti el mantener y tener la fidelidad de Dios y con Dios. Cristo al resucitar envió su Espíritu Santo para que Él venga a vivir en nuestras vidas y podamos responder a la fidelidad de Él con fe, creyendo. El llamado es sencillo, querido. Arrepiéntete de las fidelidades que tenías mal entendidas. Cree en Jesús, el que murió por tus pecados y que resucitó. Todo esto para perdón de tu maldad, de tu infidelidad. La Escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias por poder exponerla. Queremos que tu palabra actúe en el corazón de los que escuchan y que tú produzcas el fruto que tú quieres producir. Bendice nuestras vidas, bendícelas. Sí queremos prosperidad, es cierto, pero queremos tu prosperidad. Señor, manifiesta tu poder en medio nuestro, sanando enfermedades. Tú eres Dios fiel, continúa siendo fiel. Tú conoces nuestro cuerpo. Sana todo nuestro ser, que tu Espíritu Santo actúe en nuestros cuerpos, en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestras piernas, en nuestro estómago. Que tu Espíritu Santo sea llenándonos y produciendo sanidad. Señor, tú sigues sanando, tú sigues restaurando, tú sigues levantando. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos esto. Y ahora que vamos a celebrar el Día de la Madre, te damos gracias por esto. Y oramos y bendecimos el poder sentarnos a la mesa y compartir y celebrar este bello día, el Día de la Madre. Gracias por la posibilidad que le diste a la mujer de ser madre. Y gracias por las madres que están acá y por las madres que tuvimos y que no están acá. Señor, gracias porque podemos ver de tu amor en nuestras madres. Gracias, Padre, por todo lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Y ahora también te doy gracias y te damos gracias por los alimentos que tú nos concedes consumir. Todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.